Te adoramos, Señor. Puede tomar su asiento. Yo le voy a pedir que usted se mantenga conectado con esta línea del Espíritu, amén. Hay un mundo sobrenatural que es real, es más real que este. Aleluya. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí, helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre nosotros. 1 Corintios 2:9. Y a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. Pero fue a nosotros, diga, fue a mí, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay un mundo espiritual que trasciende a este mundo natural, que trasciende a este mundo material donde vivimos. Ese es el mundo donde está Dios. Ese es el mundo donde está el Espíritu Santo, donde hay millares de ángeles adorando su gloria y ejecutando la misión que tienen de mantener en orden el universo. Ese mundo es real. Ese mundo es primero a este que nosotros vemos, es eterno, es invisible. Antes de que este mundo existiera, ese mundo espiritual ya existía. Siempre existió y siempre existirá, amén. Y ese mundo espiritual y sobrenatural es la razón de todas las cosas. Como somos criaturas de Dios, nuestra naturaleza, recuerde que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y nuestra naturaleza somos atraídos a esa naturaleza espiritual, hacia ese mundo invisible que no podemos ver. No hay ningún ser humano, aunque diga que es ateo, que no sienta esa atracción, que no tenga esa percepción interna. Y aún los que rechazan a Dios, aún los que viven fuera de los principios de Dios, de los valores de Dios, aún ellos, equivocadamente, en busca de eso sobrenatural, de eso espiritual, han buscado la hechicería, el ocultismo y aún el satanismo. Porque hay una atracción en el ser humano hacia ese mundo. Hay un clamor interno de esa nueva creación, amén. Porque todo ser humano es un ser espiritual. Todo ser humano es un ser espiritual. Somos espíritu, alma y cuerpo, pero somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, pero nuestra esencia es espiritual, amén. Y una de las razones por la que muchas veces no avanzamos, no llegamos a conquistar esos niveles que Dios tiene para nosotros, ¿sabe? Y vivir y experimentar toda esa grandeza que tiene ese mundo espiritual, es porque estamos desconectados de Dios, de su grandeza y de ese mundo. Y hay un clamor interno dentro de nosotros, el Espíritu Santo que vive en nosotros, que está dentro de nosotros, clama por estar conectado con ese mundo espiritual, con ese mundo invisible, sabe, porque Él sabe que ahí está su origen. De allí viene el Espíritu que reposa en nosotros, de ese mundo sobrenatural, de ese mundo de Dios, amén. No permitamos entonces que nuestra vida sobrenatural sea encerrada, sea limitada
dentro de una mente y dentro de un alma que no ha sido renovado con la palabra. Dentro de nosotros habita el reino de Dios, con todos sus recursos, con toda su grandeza, porque el Padre bueno nos ha destinado para eso. Amén. Cuando se nos revela que somos uno con Cristo, cuando usted reconoce a Jesús y usted entrega su vida a Él, y usted entrega todo lo que usted es a Él, dice la Biblia que somos uno con Él. Uno en espíritu. Somos un espíritu con Él. Entonces no nos estamos conectando a un mundo invisible, a un mundo espiritual, desde una posición menor, sino que lo estamos haciendo desde la posición de hijos de Dios. La misma posición de Jesús. La misma posición de Jesús. Si amamos verdaderamente a Dios, si nos disponemos en nuestra vida a conocer ese mundo espiritual, a clamar por la manifestación de ese mundo espiritual, nosotros vamos a recibir la revelación de lo sobrenatural. Porque la iglesia fue hecha para caminar en lo sobrenatural. La iglesia de Cristo fue hecha para manifestar lo sobrenatural. Por eso usted ve que la iglesia primitiva lo hizo. Era natural en ellos. Era natural en ellos. Porque eso está dentro de nosotros. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no somos materia. No somos solamente algo físico. Somos un espíritu que descendemos de un Dios que es espíritu y de un mundo eterno que también es espíritu. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 23. En la versión textual. Dice, nos hemos acercado a la congregación de la iglesia del primogénito, los que están escritos en los cielos, y al Dios juez de todos, y a los espíritus de los justos y perfectos. Mire cómo nos llama la palabra, porque los justos y perfectos somos nosotros, que hemos sido redimidos por Jesús. Dice a los espíritus, porque así es que se nos conoce allá. En ese mundo espiritual nos conocen, es por lo espiritual que nosotros tenemos, que está dentro de nosotros. Amén. Ahora, ese mundo espiritual es un mundo de amor, de orden, de fe, de generosidad. Y si analizamos un poquito, todas estas cosas son consecuencia de la santidad, ¿sabe? Cuando usted busca la santidad, usted busca agradar a Dios, se va a manifestar el amor, el orden, la fe, la generosidad. Entonces, este mundo espiritual está lleno de esto. Porque el mundo espiritual y el espíritu manifiestan lo que es de Dios. El mundo espiritual manifiesta lo que es de Dios y todo lo que viene de Él. El mundo espiritual no manifiesta miedo, no manifiesta raíces de amargura. El mundo espiritual no manifiesta incredulidad, egoísmo, falta de perdón, avaricia. No puede manifestar eso porque eso no existe en el mundo espiritual de Dios. Por eso no lo puede manifestar. Entonces, ese mundo espiritual se cierra al miedo, se cierra a la incredulidad, se cierra a la avaricia, se cierra a la falta de perdón, se cierra. No se manifiesta cuando estas cosas están presentes. Amén. En Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Significa esto entonces que la santidad es una clave para ver a Dios. Y es para verlo, su imagen, no, es para ver la manifestación de Dios.
Es para ver a un Dios que se manifieste con todo lo que Él es, con todo lo que Él tiene y con todo lo que Él ha determinado para cada uno de sus hijos. El asunto es que a veces vivimos demasiado pegados a esta tierra y a las cosas naturales. Y cuando se nos habla de un mundo espiritual, es algo como que está ya, algo inalcanzable, algo que yo no soy apta para alcanzarlo ni para llegar allí. ¿Y qué hizo Jesús en la cruz? Cuando Jesús muere en la cruz y paga por nuestros pecados, toma nuestro lugar en la cruz, nosotros somos redimidos de toda culpa, de todo pecado. Y ese mundo espiritual renace en nosotros. Porque el Espíritu renace en nosotros y usted y yo hemos experimentado lo que se llama un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, ese mundo está allí. Ese mundo está allí. Pero se cierra ante actitudes como estas que hablamos de la incredulidad, el egoísmo, la falta de perdón, la avaricia. Porque son opuestas al carácter de Dios. Son opuestas totalmente al carácter de Dios. Ahora, este mundo tiene un mecanismo que es automático. Automáticamente se cierra. No puede haber entonces alguien que manifieste todas estas cosas y que pretenda que el mundo espiritual se abra, que el mundo sobrenatural se abra. Porque tiene un mecanismo, es automático. El Espíritu todo lo detecta. ¿Quién conoce al hombre si no es el Espíritu que está en el hombre? ¿Quién conoce a Dios en profundidad sino el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios se ha unido al Espíritu del hombre y se comunican. Por eso es que Dios sabe todo acerca de nosotros. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que sentimos. El Espíritu lo conoce, amén. No se puede accesar entonces sin la llave, sin la clave, que es la santidad. Por eso Dios nos dio la gracia. Por eso es que necesitamos la gracia en Jesucristo, amén, para poder vivir en santidad. A través de Jesús y de su gracia, nosotros tenemos acceso a ese reino espiritual. ¿Por qué? Porque la gracia nos permite a nosotros, nos ayuda a nosotros a vivir en santidad. La gracia de Dios no nos condena, no nos acusa, no nos marca, sino que nos levanta, nos restaura y nos enseña a vivir para Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos a Jesús todos los días, porque Él es la gracia. Todos los días necesitamos a Jesús, amén. Echa mano de la vida eterna y del Cristo que vive en ti para salir del mundo superficial de las apariencias. Esta tierra y esta vida terrenal se rige por las apariencias, por lo que ve, por lo que oye, por lo que siente, por lo que habla. La vida natural se rige por los 5 sentidos. Y la vida natural es contraria a la vida espiritual. Significando esto entonces que para yo salir de la vida natural, yo necesito dejar mis sentidos de lado y aprender a oír a Dios. Aprender a escuchar a Dios. Aprender a saber qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, para quién lo quiere. Es una conexión que hacemos con Dios a través de la gracia. Y cuando permanecemos allí en ese lugar de la gracia, que es el lugar más seguro donde usted y yo podemos estar, es la gracia de Dios. Cuando permanecemos allí, ese mundo espiritual comienza a manifestarse a través de usted, amén. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios, en 2 Corintios 10:7, le decía, miráis las cosas según la apariencia. Y esta expresión, según la apariencia, encierra muchas cosas, según lo que tú has vivido, según las experiencias que has tenido, según tu juicio, según las heridas de tu alma.
Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. El apóstol Pablo estaba confrontando a la iglesia para que dejaran de juzgarlo por las apariencias. Es que yo sé que este hombre perseguía a los cristianos. Es que yo sé que este hombre mató cristianos. Y ese juicio te nubla. Y eso pasa cuando nosotros hacemos juicios, prejuicios, tenemos prejuicios de nuestros hermanos, de nuestra iglesia, de hombres de Dios, de mujeres de Dios. Los prejuicios te separan, no te dejan ver y captar qué es lo que Dios quiere hacer. Amén. Y en Juan 7:24 decía el mismo Jesús: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces el hombre natural es totalmente materialista y no puede ver las cosas del espíritu, no las entiende. El hombre natural no las entiende, su espíritu está muerto y ciego y es esclavo entonces de esa visión natural. No puede ver otra cosa, no puede entender otra cosa. Por eso solo tiene fe en lo material. Por eso solo espera en las cosas de este mundo. Amén. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús y descubrimos que somos un espíritu con Él, creado a la imagen de Dios, el Cristo que vive en ti es sobrenatural. El Cristo que vive en ti es sobrenatural. Los recursos del Cristo que vive en ti son ilimitados. Son ilimitados. Amén. Pertenece al mundo del Espíritu. Cuando conocimos a Jesús y nacimos de nuevo, esa imagen de Dios que fue sembrada en el ser humano y que se perdió con el pecado es restaurada. Es restaurada. Entonces ya usted no tiene que estar diciendo: es que todos somos pecadores, es que yo soy un pecador y todos somos pecadores, aunque todos pecamos. Ya usted tiene que verse en ese mundo que Dios abrió para usted, ese mundo espiritual donde ese rey que es Jesús, el heredero de todas las cosas, vino a vivir dentro de usted. Entonces ese mundo espiritual no lo abre usted, lo abre el Cristo que vive en usted. ¿Qué sucede cuando no tenemos esa percepción y esa intencionalidad de vivir de acuerdo al Cristo que vive en mí? Yo cierro la manifestación de ese mundo y cierro todos los privilegios y cierro todas las bendiciones que Dios preparó para cada uno de nosotros. Amén. Si Jesús vive en ti, si Jesús vive en ti, todo su poder vive en ti. Toda su gracia vive en ti. Si Jesús vive en ti, todo su carácter vive en ti. Pero es que, pastora, yo no puedo. Sí puedes. Sí puedes. Si confías en Él, si entiendes que Él vive dentro de ti, deja que sea Él el que se manifieste. Por eso es que tenemos que morir cada día para que Él se manifieste. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Pero como nos desconectamos de eso espiritual, de eso sobrenatural, y nos pegamos a la tierra, como hacen las gallinas, que no pueden volar porque están picoteando en la tierra. Pero el águila no. El águila se remonta a las alturas porque sabe la grandeza que hay dentro de ella y sabe para qué fue creada. Por eso es que usted no ve un águila picoteando tierra. Usted ve al águila en las alturas, y la palabra nos compara a nosotros con las águilas. Entonces hay todo un mundo espiritual, hay todo un mover espiritual, hay toda una cantidad de cosas que pertenecen al mundo invisible que Dios quiere que se manifiesten aquí en la tierra. Por eso es que usted y yo
permanecemos en la tierra. Por eso es que el día que usted se entregó a Cristo y usted fue salvo y fue redimido, ya estás listo para el cielo. No te quedaste. Dios te dejó para que tú manifiestes ese mundo espiritual que está dentro de ti. Pero para poderlo manifestar tienes que conocerlo, tienes que anhelarlo, tienes que clamarlo, tienes que pedirlo. Y generalmente, cuando hay un ambiente así, que estamos predicando acerca de eso, todos nos conectamos. El problema, el asunto no es aquí. El asunto es cuando salimos de esa puerta. Ese mundo espiritual se tiene que manifestar en tu vida todos los días, en todo lugar. Todos los días, en todo lugar. Se debe manifestar ese mundo espiritual, ese carácter de Cristo, esa vida de Cristo que está en ti. El asunto es que a veces no lo creemos. La vida de Cristo está en cada uno de ustedes, en cada uno, en su espíritu que se unió con el espíritu de Cristo cuando usted creyó y fue salvo. Esa vida está contenida allí. Esa vida está contenida allí. Efesios capítulo 2, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La vida es juntamente con Cristo, no puede ser separada de Cristo. Por gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó. La gloria y la manifestación de lo glorioso y de lo eterno y de lo poderoso y de lo sobrenatural es con Cristo. Es con Cristo también. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto no es cuando usted parta de esta tierra y se vaya al cielo. Esto es hoy, aquí y ahora. Posicionalmente usted está sentado en el mismo lugar de Cristo. Esa es su posición en el mundo espiritual. Por eso es que el enemigo se aprovecha de nosotros cuando no conocemos esta verdad. Y hace cosas y trae cosas a nuestra vida que si nosotros estuviésemos claros de esta verdad y la creyéramos y la manifestáramos cada día, dice la Biblia que el enemigo no nos puede tocar. No nos puede tocar. Pero hay verdades espirituales que se han ido diluyendo en el día a día, en la dinámica de la vida. Y Dios está haciendo un llamado a esta iglesia que ha venido preparando por un año para cerrar el año con este tema de la vida sobrenatural, de la vida del Espíritu. Esa es la tierra prometida que hemos estado esperando. Ese es el lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Allí se manifiesta el poder en todas las áreas, en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, en tu cuerpo físico, en tus finanzas. La vida sobrenatural se manifiesta. Amén. Pídele al Espíritu Santo que te revele y te abra ese mundo maravilloso que trasciende a este. Ese mundo espiritual, mucha gente lo ha denominado el mundo metafísico, el mundo etéreo, la cuarta dimensión, pero ese es el reino de Dios. Es el reino de Dios. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, el apóstol Pablo tenía revelación de esto. Dice cosas que ojo no vio, que usted no ha visto todavía, que usted no ha visto todavía, que no ha visto todavía en su casa, que usted no ha visto todavía en su finanza, que usted todavía no ha visto en sus hijos, que usted no ha visto todavía en su esposo, en su esposa, que usted no ha visto todavía en su iglesia, que no ha visto. Cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Él ya las preparó para los que le aman. Para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Esas cosas son para usted. Él las preparó. ¿Y sabe cómo nos las hizo llegar? A través de Jesús. Por eso es que el que tiene a Jesús lo tiene todo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero a veces desconocemos qué es ese todo que tiene Cristo. ¿Qué es ese todo de esa vida espiritual, de esa vida sobrenatural? Y Dios está despertando a su iglesia para que pueda entender que ese mundo sobrenatural está preñado de cosas. Está preñado de cosas. Y por fe tenemos acceso a ellas, porque la fe es la sustancia de todas las cosas. Las cosas que no se ven se hacen visibles por medio de la fe. Porque la fe es el vehículo que Dios utiliza para manifestar ese mundo espiritual, ese mundo sobrenatural. Yo quiero que usted abra el libro de Efesios, capítulo 1, y vamos a analizar algo allí interesante. A partir del verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición espiritual, no faltó ninguna. ¿En dónde? En los lugares celestiales donde usted y yo estamos actualmente posicionados. ¿Y a través de quién pudo hacer eso? En Cristo. En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está: para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es la alabanza de la gloria de su gracia? Para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que la gracia nos ha permitido accesar, todo lo que la gracia nos ha permitido accesar, que es ese mundo espiritual, ese mundo sobrenatural, la gracia permite que nosotros lo accesemos. Cuando eso se manifiesta, trae alabanza a Dios. Por eso dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando usted manifiesta el reino de Dios, cuando usted manifiesta lo sobrenatural, cuando usted manifiesta lo espiritual, todos los que están alrededor suyo alaban a Dios. Su familia alaba a Dios y dice: wow, solamente Dios pudo cambiar a este hombre. Solamente Dios pudo cambiar a esta mujer. Cuando usted manifiesta como padre el reino de Dios, lo espiritual, lo sobrenatural con sus hijos dicen: wow, mi papá ama a Dios. Mi papá ama a Dios, yo quiero también amar a Dios. Y entonces ocurre una transformación. Por eso no podemos vivir en fluctuaciones. ¿Sabe? Hoy estoy en el espíritu y mañana estoy en la carne. Y pasado mañana estoy en el medio. Fuimos hechos para vivir en el espíritu. Esto no significa que usted sea perfecto, no se equivoque. Lamentablemente nos equivocamos. Lamentablemente pecamos. Pero si al pecar usted inmediatamente dice: Señor, perdóname, fallé, la vida del Espíritu está ahí manifestándose otra vez. El problema es cuando pecamos y no reconocemos y seguimos en el pecado y lo justificamos y decimos: no, es que esto no es así, es que esto es asado, es que yo lo miro así. Eso no es lo que la Biblia quiere decir realmente. Pero cuando yo me humillo delante de Dios y digo: Señor, fallé, lo que estoy haciendo está mal,
Es más, cuando dejemos de llamarle debilidad al pecado y le llamemos pecado, ese día nuestros ojos se van a abrir. Es que el Señor sabe que yo soy débil. Es que esta es mi área. Dios sabe. Es pecado. Y Dios y el mundo espiritual no tienen comunión con el pecado. Por eso el Señor lo decía: sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué estaba diciendo? Para accesarme a mí, tiene que ser a través de la santidad. Y por eso envió a Jesús. Y por eso tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Por eso tenemos la gracia. Pero la gracia no es para malbaratarla. No es para usarla cuando yo quiero. Es para agradecer a Dios y poder vivir una vida de santidad. Amén. Efesios, el mismo Efesios capítulo 1, pero el verso 11 y 12 dice: en él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién tuvimos la herencia? En Cristo. ¿Cuál herencia? ¿Cuál es la herencia? Bueno, pastora, que un día yo me voy a morir, me voy a ir al cielo. Si usted cree que esa es solamente la herencia, usted no puede vivir eternidad desde ahora. Desde ahora estamos viviendo eternidad, mi hermano. Desde ahora estamos caminando en la eternidad. Desde ahora, amén, esa herencia. Cuando Adán pecó y el pecado entró en la raza humana, el ser humano se desconectó espiritualmente de Dios. Cuando Jesús viene y restaura esa relación, cuando Jesús muere en la cruz, toma tu lugar y toma mi lugar, y le dice: Padre, fulano de tal, Pedro Pérez, aquí está. Yo morí, yo pagué por los pecados de él. Yo pagué. Ahora él queda libre de toda deuda. Pero Pedro Pérez se ha humillado delante de Dios, ha reconocido a Jesús, se ha arrepentido de sus pecados y ha decidido caminar una vida en el Espíritu. Entonces recibe la herencia. ¿Cuál herencia? Que todo lo que se perdió en el Edén, ahora Pedro Pérez lo tiene de nuevo. Sanidad, liberación, santidad, salvación. Todo está en el Espíritu. Todo está en el Espíritu. Y nosotros tenemos que despertar, abrir nuestros ojos a lo espiritual y entender que tenemos que movernos en ese mundo para que Dios pueda entonces hacer las cosas que solo seríamos capaces de hacer estando en ese mundo sobrenatural. Amén. Y pensar que Dios preparó todo esto en una herencia para nosotros. Y antes de que todo esto se viera, ya existía en el corazón de Dios, ¿sabe? No es que Dios crea eso para ti cuando tú crees. No, ya está creado. Cuando tú crees se manifiesta. Pero ya está creado en el mundo espiritual, amén. Aprende a operar en la realidad de tu espíritu renacido que está unido a Cristo. Necesitamos aprender a operar en este mundo. Luego que estamos conscientes de la realidad de este mundo, tenemos el deseo, el anhelo y el acceso a través de la gracia de Cristo. Tenemos que aprender a operar en este mundo. 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Quién tiene duda aquí de que usted es un espíritu con el Señor? La Biblia lo está afirmando, la palabra lo está sacando a la luz. Eres un espíritu con Jesús. Tu espíritu se unió al espíritu de Jesús. Por eso es que Jesús puede vivir en nuestros corazones.
Por eso es que está ahí. Pero a veces lo acallamos. A veces lo acallamos. A veces nuestras voces se oyen más alto. Nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra falta de perdón. No lo voy a perdonar. Lo que me hizo no se lo voy a perdonar. Nuestro ego está hablando más alto que el Cristo que vive en nosotros. Por eso es que los problemas entre los seres humanos, todos los problemas entre los seres humanos, en todo tipo de relación, matrimonio, de amigo, familiar, todos los problemas radican en que no le estoy dejando espacio a Cristo para que Él manifieste su vida a través de mí. Ese es el meollo de todo conflicto. Así que no busque, no, y lo que pasa es que usted no la conoce, pastor, usted no la conoce. Si usted conociera cómo es ella o cómo es él, pónganse de acuerdo en Cristo. Renuncie cada uno a su egoísmo. Por eso es que Jesús se los dijo a los fariseos cuando le dijeron: Señor, pero yo me puedo divorciar de la mujer cuando yo considere que me tengo que divorciar, le doy carta de repudio. Y le dijeron: Moisés lo dijo, creyendo que iban a amarrar a Jesús así. Y Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón lo hizo. Porque obviamente si no te pones de acuerdo, si no cedes, no van a terminar matándose, sepárense. Y el Señor lo aclaró y dijo: pero en el principio no era así. Entonces, cuando esa vida espiritual, usted está consciente de ese mundo espiritual que es real y que ese mundo espiritual quiere, desea, anhela manifestarse a través de usted. Mire, usted va a dejar de hacer todo lo que tenga que dejar de hacer y usted va a decirle: Señor, aquí estoy, porque quiero ver ese mundo espiritual. Quiero que se manifieste ese mundo espiritual. Un hombre llamado Nicodemo, fariseo, maestro de la ley, tenía una inquietud en su corazón. La ley no lo había llenado. La vida religiosa no lo había llenado. Él sabía que le faltaba algo más. Y se apareció donde Jesús y le habló de lo que él sentía. Y Jesús le dijo en Juan 3:3: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No puede ver la manifestación de lo sobrenatural. Hay que nacer de nuevo. Y sabe que la frase nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Nacido de arriba. Hay otra frase en el Nuevo Testamento que dice: tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Nacimos de agua cuando nacimos. Vivíamos en agua. ¿Sabes? La placenta está llena de líquido. Nacimos del agua, pero es necesario nacer del Espíritu. Es necesario nacer del Espíritu. Amén. Este hombre, Nicodemo, necesitaba un cambio de corazón. Necesitaba un cambio, una transformación espiritual. Y él sabía que en la letra, en la ley, no la podía conseguir. No podía conseguirla. Necesitaba nacer de nuevo, y el Señor Jesús se lo dijo. Él necesitaba que la vida de Dios se manifestara en él. Por eso debemos de buscar y enfocarnos y mirar las cosas de arriba donde está Cristo. Las cosas de arriba donde está Cristo. Mire, Colosenses capítulo 3, verso 1, y esto es una versión en inglés, que no está traducida al español, pero este verso yo lo traduje. Dice, Colosenses 3, 1, 2, dice: por lo tanto, si ustedes fueron resucitados por el Mesías, sigan enfocándose en los lugares que están arriba, donde el Mesías está sentado a la mano derecha de Dios. Dice: mantengan sus mentes, es decir,
tus pensamientos, tus razonamientos, tu voluntad, tus emociones. Mantengan sus mentes arriba y no abajo en la tierra. Enfócate. Haz tu mayor esfuerzo y enfócate en Cristo, en la vida de Dios. Enfócate, busca la santidad, busca pasar tiempo con Dios, busca pasar tiempo con su palabra. Lo único que renueva la mente, escúcheme, el espíritu fue, cuando nacemos de nuevo, el espíritu renace. Es redimido el espíritu y tenemos esa unión con el espíritu de Cristo. Pero la mente, el alma, tiene que ser renovada. Y lo único que renueva la mente es la palabra de Dios. Por eso, si tú ves que en tu vida espiritual no ha habido un avance, ¿sabes? No ha habido una conquista de nuevos niveles. Hay cosas que te atormentan desde hace 10 años y no has podido dejarlas. Hay actitudes, cosas que no has podido dejarlas. Necesitas un encuentro con la palabra. Necesitas meterte todos los días con la palabra de Dios y decirle: Señor, háblame. Háblale a mi corazón. Tráeme luz. Revélame esta palabra para que esa palabra pueda hacerse carne en ti y entonces tú puedas entender. Y cuando los ojos se nos abren y decimos: ya entendí, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de ser así, ya entendí, Señor, ya lo entendí. Tu vida cambia, empiezas a avanzar, a subir, avanzar, a subir. Por eso es que es un error si te comparas con otro. Es un error si vives comparándote con otro. Pero yo estoy mejor que fulano. No, los dos están mal. Y Dios necesita, escúcheme, Dios necesita que tú y yo estemos bien. Dios necesita que tú y yo estemos bien. Porque a la iglesia se le entregó la responsabilidad de manifestar este mundo sobrenatural. Es la iglesia. No son los físicos, no son los brujos, no son los metafísicos, no son los de nueva era. Es la iglesia. Gente buscando brujos, gente buscando hechiceros, gente buscando espiritistas, porque quieren conectarse con ese mundo espiritual. Y la iglesia, que tiene la verdad, ¿qué estamos haciendo? Dice la Biblia que antes de que la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, cuando Jesús venga por su iglesia, dice que antes de eso, la gloria mayor será depositada en la iglesia. Dice que será una iglesia pura, sin mancha. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Eso es santidad, una iglesia santa. Y una iglesia santa manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Amén. Necesitamos entender que hay una urgencia. Hay una urgencia, una premura. Hay una urgencia en el espíritu. Mire, hay gente que no se va a convertir a menos que vea un milagro. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Para que a través de estas obras crean. ¿Es urgente o no es urgente que la iglesia manifieste el poder sobrenatural de Dios? ¿Es urgente o no es urgente que usted y yo despertemos a la realidad de ese mundo espiritual que vive dentro de nosotros y que anhela manifestarse? Anhela que usted y yo no le pongamos límites. Señor, yo no entiendo mucho de eso. Créalo. 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 Necesitamos que nuestra mente haga la transición de cambiar los pensamientos humanos por los pensamientos de Dios. Necesitamos hacer esa transición. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Eso que estás pensando hacer para satisfacerte tú, el Señor te dice hoy: eso no son mis pensamientos. No son mis pensamientos.
ni vuestros caminos mis caminos. Ese camino de amargura, ese camino de egoísmo, ese camino de celo, ese camino de murmuración, no son los caminos de Dios. No son los caminos de Dios. Él dice, así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo conoceremos los pensamientos de Dios? A través de su palabra. Es a través de su palabra, amado hermano. Es su palabra. A Josué, el Señor le dijo, no se separe de ti este libro de la ley. De día y de noche medita en él, para que seas prosperado en todos tus caminos. Señor, yo quiero prosperidad. Señor, mira estas finanzas, todo el tiempo mira cómo están. Señor, yo quiero prosperar. No vas a prosperar financieramente si tu alma no prospera primero. Porque la prosperidad de Dios es integral. Y Dios está más interesado en tu corazón que en tu dinero. Y se necesita que el reino de Dios en la tierra se mueva con dinero. Pero Dios no va a negociar eso. Dios está más interesado en tu corazón. En tu corazón. Amén. Acostúmbrate a buscar la dirección de Dios en todo. Acostúmbrate a orar para las cosas, para tomar decisiones. Nos hemos acostumbrado tanto, estamos ensimismados. Oramos para comer, pero no oramos para tomar una decisión de envergadura en nuestra vida. Ah, no, porque yo sé. No, yo de eso sé. Busca primero el mundo invisible del reino de Dios. Esta es la llave que abre cuando ese mundo invisible es la prioridad en tu vida. Y el Señor se los dijo a los discípulos en Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber. Necesitamos salir de este nivel. ¿Qué voy a comprar? El mercado subió, Señor. Los $50 que antes compraba 3 bolsas, ahora compro 2, Señor. Ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y entonces, a veces nosotros nos quedamos hasta aquí, hasta el 31, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el 32 te da el sello de que eso es una realidad. Y te dice, no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido entregaros el reino de Dios. Tenemos el reino de Dios viviendo dentro de nosotros. El Padre nos los entregó a través del sacrificio de Cristo. Tenemos que enfocarnos para poder entonces manifestar ese reino. Cuando tú malgastas gran parte de tu día en las preocupaciones, ¿qué voy a comer? ¿En qué voy a invertir? Tú la has escrito, que tú no sabes cuál es la que se cae y cuál es la que se queda. ¿Qué voy a invertir? ¿Dónde voy a meter el dinero? ¿Qué voy a hacer? Y eso ocupa gran parte de tu día. Si invirtiéramos ese tiempo en buscar el mundo del Espíritu, el Espíritu te va a revelar dónde invertir, cuándo invertir, cuánto invertir. El Espíritu te lo va a revelar. Pero tiene que haber una conexión. Tiene que haber una conexión. Somos salvos, nos vamos al cielo. Tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Pero mientras Él no se manifieste, la herencia no se manifiesta. Soy heredero. ¿Heredero de qué? Porque el que se gana una herencia, al que le dejan una herencia, no agarra y la deja ahí. Persona que no tiene nada. Mira, ¿te acuerdas el tío aquel Petronilo, el tío segundo de tu mamá?
Bueno, murió y te dejó todo a ti. Ay, la persona lo va a dejar ahí. La persona lo va a dejar ahí. Ah, que eso era de mi tío. La persona no lo va a dejar ahí. La persona va a hacer lo que nunca pudo hacer por falta de dinero. Usted sabe lo que usted puede hacer que usted no ha hecho con el poder sobrenatural de Dios. Esa es la herencia de los hijos de Dios. Esa es la herencia que Cristo nos entregó aquí en esta tierra. Esa herencia la disfrutamos acá en esta tierra. Aleluya. Hay un nivel de vida superior donde no buscamos las cosas, buscamos al dador de las cosas. Buscamos al dador de las cosas. Yo sé que hay gente aquí que ha experimentado eso. Yo sé que hay gente aquí que ha visto la manifestación de lo imposible. Para usted era imposible hacer esto, lograr esto. Y hoy en día ve para atrás y dice, cónchale, lo logré en Dios. Pero eso no es de vez en cuando y de cuando en vez. Esa debe ser la vida natural de la iglesia. Debe ser la vida natural de la iglesia, amén. Jesús habló acerca de buscar ese mundo primero para que todas las cosas nos sean añadidas. Y ahí está la clave, que esa sea la prioridad en mi vida, que sea lo primero, que sea lo más importante. Buscar ese mundo espiritual, que usted se pueda levantar en la mañana, en la madrugada, cuando usted hace su oración y usted le pueda decir, Señor, yo quiero ver la manifestación de tu mundo sobrenatural hoy. Que no lo tengamos como que eso no es para mí. No, eso es para el apóstol, para el profeta. Eso es para usted. Porque usted es la iglesia de Cristo. Para entrar en ese mundo espiritual, primero tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo.